Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar hoy con una pregunta y de hecho ya con un tema. Este tema son las derivadas, pero vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cómo evaluar un cambio? ¿Cómo evaluar un cambio? ¿Cómo se puede visualizar el cambio? Y para esto la pregunta es, la respuesta la podemos encontrar en las derivadas. Las derivadas es una herramienta matemática la cual nos presenta los principios del cálculo diferencial. Realmente aquí nos permite plantear matemáticamente cuándo las variables tienen un cambio, cuándo hay un cambio en un punto al trazar una curva o una situación que exprese pues una forma de cambio, ¿verdad? Supongamos que tenemos una función. Vamos a ir analizando una función de este. Tenemos una función, ¿ok? Esta función, o ya tenemos nosotros previstos un primer momento de la función. Aquí, X. Y voy a trazar aquí dos momentos de la función. X más delta X. Donde el cambio que existe de esta X a este paso sería delta X, la diferencia, ¿verdad? Y también vamos a colocar los puntos acá. De X. Y este otro punto estaría colocado aquí, sería f de X más delta X. ¿Ok? Bueno, esta función vemos que es creciente. Esta función vemos que es creciente en el tiempo. Entonces, esto se analiza en dos partes. Primero vamos a hablar de estas funciones y ya luego vamos a hablar más final de las otras. En este escenario se observa que hay una curva que está descrita en el plano. Esta curva que está descrita puede describir algún movimiento, puede describir algún cambio que exista en algún momento o una diferencia entre posiciones. Supongamos que esta curva describe un movimiento. Entonces, este cambio que existe de acá a acá podría ser un cambio en el tiempo en el cual una partícula se desplazó desde f de x a x más delta x. Entonces, podría describir un movimiento de alguna partícula que genera un cambio, ¿ok? Al tener nosotros este movimiento, nos vamos a preguntar, o nos podríamos preguntar, ¿cuánto cambió? ¿Y cuánto cambió este movimiento? ¿Cuánto cambió esta partícula? Entonces, observamos que hay una diferencia entre estas posiciones y esta diferencia es una proporción de esta misma función y se hace cada vez, si nosotros vamos acercándonos o si nosotros nos acercamos cada vez más para ver qué diferencia hay entre un punto a otro punto, podemos ir acercando este valor de delta X a modo de hacerlo cada vez más pequeño, ¿sí? Cada vez más pequeño por unidad de tiempo, si en este caso estuviéramos hablando de tiempo. A partir de esto podemos encontrar una acción del movimiento, podríamos plantear una ecuación que describa esta acción de este movimiento que está surgiendo en este momento. Y recordemos que una de las definiciones de velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, si este eje describiera la distancia y describiera el tiempo, podríamos nosotros, mediante una expresión, describir precisamente este movimiento que está surgiendo.
y esta diferencia de movimiento en base a una razón, ¿verdad? Entonces, observamos que aquí se descarta o en esta se destaca la diferencia entre la posición y la diferencia entre el tiempo, entre la unidad de tiempo, ¿ok? Y corresponde obviamente a un incremento. El significado de esta función, nosotros ya la conocemos, es la de la velocidad. Ese es el significado. Adicionalmente, esta interpretación de haciendo cada vez la diferencia más pequeña, o sea, haciendo que este punto se vaya haciendo y se vaya acercando y se vaya acercando poco a poco hasta hacer esta diferencia lo más pequeña posible, o sea, hasta que x tienda casi a 0, nos describe que si nosotros, por ejemplo, trazamos una primera línea de este punto a este punto, tenemos una línea de esta manera. Pero si queremos irlo acercando, la línea va cambiando poco a poco su pendiente, hasta llegar a un punto en que es una sola línea que atraviesa un solo punto, y entonces ahí encontramos también que este cambio implica lo que es la pendiente. Entre más cercano estén los dos puntos, podemos obtener la pendiente exactamente de esa función en ese punto. ¿Para qué les digo todo esto? ¿Sí? ¿Para qué estamos recordando todo esto? Porque precisamente lo que son las derivadas tienen mucho que ver con, obviamente, las funciones, el límite de una función cuando x tiende por valor de delta x tiende a 0, ¿sí? Cada vez delta x se va haciendo más pequeñito, y entonces el resultado de esto es una herramienta de análisis que precisamente ha logrado que se implique de manera muchos conceptos, por ejemplo, la función y el límite. Este concepto, o esto que acabo de poner aquí, es la definición de la derivada, la definición matemática. La mayoría, lo van a encontrar en la mayoría de los libros, esta definición. Pero pues quería hacerles esta pequeña introducción para que supieran que no sale así de la nada, sino que sale de un análisis de la pendiente de una curva y sobre todo de analizar qué pasa con estos dos puntos, la diferencia entre estos dos puntos y qué sucede cuando este punto se va acercando cada vez más. ¿Cómo saber qué cambio hubo? Bueno, después de esto, ya que tenemos nosotros la función general, vamos a ir comenzando o vamos a ir usando ya directamente esta definición de derivada. Por ahí, si no me equivoco, está una tabla de derivadas, o si no, de todos modos, ahorita lo voy a checar. A ver si la que se tiene, si ya está, creo que ya está habilitado, de hecho ya está habilitado el tema. Si no, pues de todos modos, ahorita lo vemos, para lo que es el concepto de la derivada. Y por ahí está la tabla de derivadas. Sí, dime, Nelly. Profe, estoy perdida. Ya empezamos con otro tema, ¿verdad? Es que entré a la clase y estaba con su gráfica y no supe ni qué estaba diciendo. Sí, ya entramos a un nuevo tema que son las derivadas. Pues ingresé ya de una vez porque pues luego se nos hace tardecito, ya que
luego viene otro maestro, como son sesiones de 1 hora, pero pues qué gusto saludarlos, hacemos un paréntesis. Los saludo, Nelly, Dizzy y Juliet. Y pues sí, estamos viendo lo que son las derivadas. Y comencé con una pregunta que es cómo evaluar un cambio. Pero pues hasta ahorita lo que hemos visto es que el concepto de la derivada proviene de lo que es concepto de límite, ¿sí? El concepto de derivada proviene del concepto de límite y esto es lo que nos compete en este tema. Bueno. Entonces, para esto les comentaba que por ahí ya hay algunos recursos en los cuales ustedes se pueden apoyar. Profe, ¿por qué forma no está el tema 4? ¿Está activo? No, hasta límites, por eso me bugué un poquito. Bueno, ahorita sí es cierto, tienes razón. Es cierto, es cierto. Ahorita lo activo, no se preocupen. Ahorita lo activo, para que ustedes vean los recursos. Gracias, profe. A ver, bueno, que me cargue la página. Ahorita lo activo. A ver, denme chance, ahorita lo voy a explicar de una vez. Hago la aclaración de una vez. El calendario va a variar un poco, porque pues se movió, así que ahorita no lo van a poder ver, pero estoy todavía editando. Pero lo demás sí. Listo. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar con eso. Entonces, la derivada se puede desarrollar, hay varias formas. Una, se puede desarrollar como límite. O sea, la derivada es una razón de cambio. Hay muchas razones de cambio en nuestro mundo. Por ejemplo, encontrar qué tanto cambió la velocidad de un móvil cuando estuvo en el tiempo 1 al tiempo 2. No sé, también las tasas de cambio
otras aplicaciones como la economía, la estadística, la biología, cuál fue la tasa de cambio de, por ejemplo, el crecimiento de una colonia de hongos o una colonia de bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo fue cambiando esta función, esta función que se desarrolló a lo largo del tiempo o de acuerdo a un tiempo definido, tiempo 1, tiempo 2? ¿Cuál fue el cambio, no? De esta posición 1 a la posición 2. ¿Ok? Entonces, comentarles que la derivada implica o se puede desarrollar por medio de lo que es el concepto fundamental del límite, o también existe o se puede desarrollar de manera se puede desarrollar para los polinomios. Por ejemplo, en el tema del límite podremos observar la velocidad de cambio. Ajá. Y también aquí vendría la pendiente de una curva. Y en el caso de los polinomios, por ejemplo, en forma de polinomio, nosotros podemos aplicar la derivada en el tema de los polinomios en problemas de máximo y mínimo. O sea, problemas de optimización. Eso lo vamos a ver más adelante. Nada más esto es como un bosquejo de lo que vamos a estar trabajando. De una función. Las derivadas de una función o la derivada nace, eso es lo que expliqué al principio, nace del concepto de límite. ¿Okay? No vamos a explicar exactamente todo, pero sí les expliqué mediante una función que se busca ver qué tanto cambió de un tiempo T1 a un tiempo T2. ¿Okay? Vale. Y bueno, precisamente también la derivada tiene sus propiedades. Vamos a verlas en las lecciones, ustedes lo van a ver. Y estas propiedades nos van a llevar a la tabla de derivadas. Y también estas propiedades de las derivadas son muy parecidas a lo que son las propiedades de los límites. Ahorita vamos a ver, estos son los temas a grandes rasgos que vamos a ver en estos momentos, bueno, no en estos momentos, sino en este tema número 4. Vamos a ver un poco de nomenclatura de las derivadas. ¿Sí? Por lo general, en algunos libros los van a encontrar con una especificación de la derivada. Todo esto significa derivada de f de x en dx. O sea, respecto a qué eje, respecto al eje x. También lo pueden encontrar como derivada f' de x. Ejemplo. A veces lo encuentran así, derivada de f de x, punto diagonal de x. También. Yo creo que esas son las nomenclaturas que se encuentran a veces en los libros. Todas estas formas de derivadas ustedes las pueden encontrar en el libro. Vamos a irnos rápidamente a esto. Esto es como que un tema bastante, se dijera al principio, porque lo que nos interesa es que ustedes apliquen por medio de razonamientos y todo lo que ya vimos en límites y el conocimiento de funciones que ustedes ya traen, lo apliquen en la solución de precisamente derivadas de funciones. Entonces, ahorita vamos a ver algunas propiedades de las derivadas. No vamos a comenzar derivando, sino que vamos a ver qué propiedades tienen.
Como no pudieron ver el tema, voy a exponer las propiedades de las derivadas y ya ustedes de lunes a viernes se quedan viendo el tema, practicando con las tablas y la siguiente clase vamos a estar resolviendo problemas o ejercicios. Al igual que los límites, pues tienen sus propiedades, ¿verdad? Igual que las funciones tienen sus propiedades. Una de las propiedades principales es la derivada del producto por ejemplo. Se nos presenta este tipo de derivadas la multiplicación de dos funciones, en este caso una de las funciones es m de x y otra función es n de x, n de x. Si existiera este caso, ustedes resolvieran de esta forma. Tendría que encontrar o obtener el valor de la función por la derivada de n de x más m por m de x. Estas aplicaciones las vamos a ver más adelante. Tal vez ahorita suene un poquito abstracto porque no hay muchas aplicaciones, pero los vamos a ver más adelante. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. También la derivada, si nos encontramos nosotros con que tenemos que sumar dos funciones, va a ser igual a obtener la derivada de la suma o la derivada individual de cada una de las funciones y luego sumarlas. Y por último, hay algo que ahorita lo vamos a ver, que es la regla de la cadena. Más bien vamos a ver nada más la definición. Vamos a hacer ejemplos más adelantito. Esta es la derivada del producto de dos funciones. Esta es la derivada de la suma. Quedaría de esa forma. Y nos falta uno, que es la regla de la cadena de la derivación. ¿Sí? Si en este caso tuviéramos una función, ahorita lo pongo aquí, de manera. Regla de voy a escribirlo ahí. Tenemos una función y igual a f de x y tenemos otra función x igual a g de x y g de z, perdón, o sea que esté respecto a otro eje. Entonces la derivada y respecto a z. Noten que y está respecto a x, o sea, que está respecto a ese eje, a x. Y tenemos otra función que es de x, pero está respecto a otro eje, que no es x.
Entonces, si yo quisiera obtener la derivada de y respecto a este eje o a esta variable z, entonces tendremos que reescribir todo como el producto de la derivada. La derivada de f de x respecto a dx por dx respecto a dz. Esos son las tres propiedades o los tres casos en los que la derivada se nos presenta, una como suma de multiplicación de funciones, otra como suma y otra como una regla de la cadena. O sea, cuando tendríamos que derivar una función respecto a otra. Bueno. Algunas tablas de derivadas, o más bien las derivadas comunes, vamos a irlas escribiendo acá de una vez. Las derivadas comunes de manera inmediata, recuerden que por ahí teníamos los límites de manera inmediata y algunos límites que no son inmediatos. Algunas derivadas comunes, por ejemplo, la derivada de d de x de una constante. Ya. Va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si A es igual a una constante. ¿Qué significa esto? Recuerden que cuando vimos funciones, vimos la función constante, que es y, por ejemplo, igual a A, donde A es una constante. ¿Y qué forma tenía esta función o esta constante? Si es positiva, tendría que ser acá una línea, ¿verdad? Una línea horizontal totalmente paralela al eje X. Por lo tanto, una derivada aquí, como tal, no puede haber. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia entre este punto x1 y este punto x2. ¿Sí? ¿Diferencia en dónde? Aquí, en el eje Y, no hay una f de x delta x. No hay, es la misma. Esta solo sería f de x para cualquiera de las dos. No hay una diferencia. Sí hay una diferencia en x, pero aquí no hay. ¿Sí? Entonces, no hay un cambio en la función, es constante. No es como que si estuviera de esta forma, aquí, entre este punto y este punto, sí hay un cambio dependiente acá y otro cambio dependiente acá. Pero en este momento, como es una función constante, no existe cambio. Entonces, como no existe cambio, la derivada de una función constante, pues es 0, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando todo el tiempo del concepto de pendiente, de la pendiente. Esta sería nuestra primera función común. Vamos a ver ahora la derivada de una función lineal, ¿sí? Una función lineal, la más simple que nosotros vimos, ustedes recuerdan, d de x, de una función f de x igual a x. Esta derivada es igual a 1. Bueno, vamos a ver otra vez en forma gráfica. Yo tengo aquí mi eje de coordenadas y la función, una función lineal sería igual a x, o sea, si f de x es igual a x, sería de esta forma, ¿no? Pasa por el origen, pasa por el origen exactamente, ¿vale? Y que pasa por el origen voy a cambiar aquí.
f de x más delta x, ¿vale? Primer punto y segundo punto. Si se dan cuenta, si recordamos la definición primera que vimos, nos decía que f de x más delta x menos f de x entre x más delta x menos x. ¿Va? Esa era la definición. Este cambio que ven aquí tiene un valor delta, ¿no? Y este cambio que ven aquí tiene también un valor delta. Resulta que la dimensión de este delta entre este delta es el mismo, es la misma dimensión. Por lo tanto, si yo quiero sacar la diferencia entre x más delta x menos x, va a ser igual a delta, ¿no? Y la diferencia entre f de x más, perdón, ¿quién habló? Yo, Berenice. ¿No sería delta x en el caso porque es la diferencia de x más delta x menos x, entonces sería igual a delta x, y en el caso del otro eje sería delta y? Sí, no le quise Entonces tendría poner... que dar delta y entre delta x igual a tangente de 45, que por eso da 1, ¿no? Sí, pero ahorita no me quería meter en lo del ángulo para no afectar, solo estoy hablando de las dimensiones, que de hecho sí, este es lo correcto, solo que no me quería meter en esta parte, pero sí, exactamente como dice la Berenice, aquí sería X y aquí sería Y, pero si lo planteo así podría causar un poquito de confusión, porque todavía no estamos entrando en lo que es las derivadas, o bueno, en esa parte de las derivadas, pero sí. Pero de hecho, aquí la cuestión es que esto que está aquí, esta dimensión, coincide con esta dimensión al ser lineal y es exactamente un ángulo de 45 grados. Si vemos que es un ángulo de 45 grados, por lo tanto, esta diferencia del límite que tendríamos aquí, que aquí no lo puse, delta x entre esta diferencia del delta x, pues daría exactamente igual a 1. Ahorita entro en el concepto que dijo Berenice, ¿vale? Hasta ahorita, ¿sí? Pero podría justificarlo poniendo de que como la distancia es la misma, entonces delta x y delta y son iguales, y entonces cuando son iguales uno entre el otro, pues es igual a 1. Exactamente. Por ejemplo, si le ponemos números acá, ¿no? Le ponemos 2 y le ponemos 4, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia? 2 menos 4 sería 2, ¿vale? Ahora le pongamos números aquí. F de x de 2 valdría aquí 2. F de x de 4 valdría 4. ¿Cuál sería la diferencia aquí? 4 menos 2 sería igual a 2. Entonces, la diferencia, la fracción de 2 entre 2 está igual a 1. ¿Vale? Ese es otro razonamiento y el que comentó Berenice es igual de válido. ¿Ok? Eso es en cuanto a la función lineal. Pues, vamos a seguir. Tenemos otra, dentro de las tablas de derivados, ustedes también se van a encontrar la derivada delta de x de a por u, siendo u una función. ¿Qué tipo de función? Cualquier tipo de función. ¿Sí? Es una función. A es una constante. ¿Vale? Obviamente, si yo vengo y derivo A, hago D por A y D por U, pues me va a dar 0, ¿verdad? Y no existiría. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué voy a poner? Esta A la paso aquí afuera. Y únicamente derivo lo que me da la función ten de U. Y no hay como que pierde. Es una fórmula muy sencilla, muy conocida. ¿Qué sucede ahora que si yo tuviera la suma de varias funciones? De varios tipos de funciones, de U más B más W.
supongamos un polinomio, ¿no? Todo esto respecto a X, tendría yo que obtener las derivadas individuales. ¿Ok? Ahora, recordamos una de las propiedades de las derivadas, ya les había puesto por ahí, era la multiplicación, que cuando hay una multiplicación de funciones, por ejemplo, U por B, esto sería igual a U por la derivada de B en dx más B por la derivada de U. ¿Vale? También podría haber o podríamos obtener la derivada de la división de dos funciones. ¿Ven? Esto sería igual a 1 entre B cuadrado por BBB entre BX. Son algunas de las funciones que vamos a estar utilizando, más frecuentes. Ay, me falta una muy importante también. La de la potencia. Derivada de U a la N. Esta es la potencia y sería N U a la N menos 1 de U y de X. También existe, si quisiéramos, que nos presenta una función de tipo irracional, perdón. Esto sería igual a que se puede también hacer con esta acá. Pero bueno, lo vamos a poner así para encontrar las funciones. La derivada de una función inversa sería, esto sería igual a algunas de las funciones que vamos a estar usando más. No vamos a entrar ahorita con derivadas trigonométricas, únicamente algebraicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues básicamente es como con las integrales, son por así decirlo, ecuaciones directas, entre comillas. Estas son directas, otras sí habría que trabajarlas un poquito. Estas son de manera directa. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Sí, con respecto a estas propiedades, porque sí, a veces hay que meterle más cuando no es así. Bueno, en este ratito, a ver, nos quedan unos minutitos. Entonces, como son derivadas así, como dice Dave, hasta ahorita son directas. Bueno, no, ¿cómo dice? Aurora, perdón. Ya me va a regañar, pero Aurora. Vamos a hacer nosotros algunas derivadas. Vamos a calcular algunas. Algunas van a ser bien sencillitas, otras. Por favor, vayan haciendo en su cuadernito, en lo que tengan a la mano.
Bueno, es cuaderno, imagino que lo tienen a la mano, ¿verdad? Algo facilito para que no se me espante. Vamos a comenzar con esto. Entonces, la derivada de esta función f' de x, la primera que tenemos, ¿qué será igual? ¿Pregunto? ¿Qué será igual? ¿Pueden abrir su micrófono? ¿Es un 5? Sí, sí, es un 5. Es un 5. Claro, sería 0. Sería 0. Claro. Recordemos que la derivada de una función constante es 0. La derivada de la siguiente función, ¿cuánto sería igual? ¿2? ¿Ven? Dice que 2. Bueno, ¿cuál sería el procedimiento? Sería d en dx de menos 2x. ¿No es menos un medio de x? Hay que recordar a cuánto es la derivada de x. ¿Cuánto habíamos dicho que equivale a la derivada de x? No. Sigan ahí en lo que el apunte que acaban de hacer. ¿No es X. 1? ¿A cuánto equivale la derivada de x? ¿A x? ¿Ah? ¿A x? Lo acabamos de hacer. ¿No es 1? Sí, ¿verdad? A ver. Así que va a estar más fácil. Recordemos que es la derivada de una función lineal. Entonces, si la derivada de x equivale a 1, simplemente sacamos esta, derivamos de dx, de x, perdón. Y aquí se puede ver también claro. Menos 2 por d de x sobre d de x, de la derivada de x sobre derivada de x, esto se convierte en 1. Este sería por 1, este sería igual a menos 2. Este sería el resultado. ¿Ok? La siguiente, ¿cuánto nos quedaría? ¿Menos 2? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Según yo es menos 2. Menos 2. Sí, Quiero ver efectivamente. menos 2. Menos 2. El procedimiento es muy parecido a este. Tenemos menos 2, yo lo voy a hacer más directo, de x más 2 más derivada de 2 en dx. Habíamos dicho que esta se va, es una constante, se vuelve 0 y nos quedaría, esto se convierte en 1 y nos quedaría menos 2. Siguiente. ¿Esta cuál sería de las propiedades? ¿Cuál propiedad estaríamos hablando ahí? Sería una derivada de x de u a la n. Esto sería igual a n por Es lo que dices, Aurora, creo.
¿Perdón? Creo que esa es la propiedad que decía Aurora, ¿no? La de un medio. Exactamente. Está. Pero no es exactamente la de un medio, es una U a la N. Primeramente es una U a la N. Esta sería una U a la N. Todas estas serían una U a la N. ¿Cómo se resolvería esto? Vamos a ver. Tenemos f' de x, que es lo que quiero, de la derivada de menos 2 por x al cuadrado en del de x, menos la derivada del 5 en del de x. Esto se va, vuelve 0. ¿Ok? Continúo. Este menos 2 lo puedo sacar, que es una constante, como poner ahorita. Menos 2, la derivada de x al cuadrado entre del de x. Y la derivada de x al cuadrado es se parece a esta, a u a la n, porque u sí es una función, ¿sí? La función de quién? De x respecto a x. Entonces, voy a aplicar esa fórmula que está aquí. ¿Quién es u? U es x, ¿ok? ¿Quién es n? N es 2, ¿ok? Me falta aquí la derivada de u entre dx. D de u en D de x, derivada de esto sería 1. Ajá. Podría, ¿Sí? eso, de que si le podía pedir al camarógrafo que le hiciera tantito a la derecha porque ya no se mira. Oh my God. Ok. Un poquito ¿Ahí? más a la derecha. Gracias. Ahí está. Sí, ahí sí ya. Ahí está. Ok. Sí, gracias. Allí, D de u en D de x es igual a 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta derivada según la fórmula? Tenemos aquí, sería n, que vale 4x. por u, x, n menos 1, ¿cuánto da? N vale 2, entonces n menos 1 es igual a 1. Entonces sería x a la 1, pero no lo pongo, simplemente x a la 1 es x, por la derivada de u entre dx es 1. Entonces, todo nos quedaría igual a 2. Aquí hay un signo. Ah, bueno, no, esa es solo la derivada, ¿vale? Perdón. Sí, porque Aquí x. está. Es solo la derivada, ahí está. Entonces, termino multiplicando, voy a quitar este 1 para que no confunda, y quedaría menos 4x. ¿Vale? Ahí está. Bueno, como ya nos alcanzó el tiempo, entonces ustedes, por favor, traten de resolver este. 2 x a la cuarta más x cúbica menos x cuadrada más 4. Es igual a una aplicación muy directa de esta fórmula. Entonces, nada más ahí hago unos signos, algunos literales, y me dicen cuánto les salió. ¿Ok? ¿Alguna duda? Berenice, Neri, Lizzy. Bueno, no, Ahora pregunto. Aurora, Lizzy, Berenice, Julieta. Ok, la siguiente semana, claro que sí. Bueno, pues me dio mucho gusto escucharlas y quedo al pendiente de cualquier pregunta que tengan en la plataforma. Tenemos por ahí pendiente la calificación del tema 3. Ya se los haré llegar. Y pues nada, gracias por conectarse. Nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? ¿Ande? ¿Puedo decir la respuesta? Sí, claro, si ya lo tienes de una vez. Es menos 8x cúbica más 3x cuadrada menos 2x. 8x cúbica. Más 3x cuadrada menos 2x. ¿Por qué menos 8? ¿No sería 8? Sí, sería 8, Aurora. Pero, No hay ningún es signo. igual. Y me confundí. No. Muy bien, excelente. Gracias, Aurora. Muy bien. Todos los resultados deben de coincidir.
Gracias, y bueno, para la siguiente vamos a hacer un poquito, vamos a elevar el nivel de estas derivadas, estas son muy directas. A la siguiente elevamos el nivel para que ya sea un poquito más de recto, ¿vale? Y nos estamos al pendiente. Sí, profe, bonito día. Igualmente, que pasen excelente fin de semana. Nos vemos.